¿Qué pasará en el episodio 38 de Tocas mi puerta? ¿Quién está embarazada Selin? ¿Cuál es la enfermedad de Serkan? ¿Se van a casar Eda y Serkan? Todos y más estarán en nuestro video pronto. Nos enojamos mucho con Selin en el último episodio de nuestra serie. Aunque no experimentó nada con Serkan, solo para alejar a Eda de él. Expuso esta mentira sobre el embarazo e hizo que todos lo creyeran. Lo que no entiendo es que, sin ningún resultado de la prueba, todos creían con tanta confianza que este bebé era de Serkan. Por otro lado, a todos nos preocupaba que Serkan se cayera y se desmayara mientras corría hacia Eda en la última escena. Lo que dijo Doctor sobre Serkan en el tráiler también ha aumentado nuestra preocupación. Entonces, ¿cuál es la enfermedad de Serkan? Vayamos a la respuesta a esta pregunta. El equipo de producción de nuestra serie Friends ha tomado una nueva decisión, y con esta nueva decisión, nuestra serie continuará hasta el final del verano. No habrá más intrigas en las partes restantes. Veremos amor real y escenas llenas de diversión en los episodios restantes. El tema del embarazo de Selin se resolverá en esta sección y Selin más no creo que pueda evitar el amor de Eda y Serkan. Creo que el embarazo de Selin es real, pero este bebé es de Denise. En el último capítulo, Denise planteó claramente la pregunta a Selin, pero Selin entendimos que no podía responder. Feren y Mel estarán detrás de Selin en el nuevo episodio. Feren encontrará fotografías de Selin y Denise besándose en la casa de Ferit y luego creo que sospechará de Selin y Denise y los seguirá. Estoy en nuestros corazones una vez más que Feren resolverá este incidente. Creo que encontrará un lugar. Por otro lado, en el nuevo episodio, Denise se sorprenderá al saber que este bebé es de él e incluso si se ofrece a decirle a Selin esto a todos, Selin amenazará a Denise y Denise no le dirá una palabra a nadie. Que Selin se está dando cuenta de sus últimos planes y que se revela esta mentira del embarazo, entonces creo que no hará nada a partir de ahora, pero Denise todavía no dejará a Selin y al bebé solos. Selin y Denise dejarán atrás a Eda y Serkan y se ocuparán de sus propias vidas. Y luego creo que empezará un amor entre estos dos y poco a poco nos calentaremos por Selin, a quien no nos gustan tantos episodios. Por otro lado, veremos los momentos románticos de Enjin y PRL en el nuevo episodio. Sin embargo, PRL hará que Enjin sufra durante este periodo de embarazo. Sí, en el segundo tráiler de nuestra serie, Selin puede ser el padre de este bebé mientras habla con Denise por teléfono, pero nuestra felicidad depende de este bebé. Él piensa que la única forma es este bebé y trata de convencer Denise. Mientras tanto, escucha el discurso de Eda a Selin en el teléfono. Porque Eda entregó a Serkan, el hombre que amaba por este bebé. Sí, amigos, se encontró un tumor en su cerebro como resultado de las pruebas realizadas a Serkan. Por eso Serkan hace una lista de lo que quiere hacer en la vida. Quiere hacer esta lista con Eda. Lo atrapan para resolver un asesinato en el barco. Entonces se cambian de ropa para evitar ser reconocidos. Por otro lado, Eda no dejará a Serkan ni un momento en el nuevo episodio y no renunciará a su amor pase lo que pase. Nadie impedirá a partir de ahora el amor de Eda y Serkan y nuestra pareja, todos estaremos muy felices con sus hermosos y románticos momentos. Sí, recordemos brevemente lo que sucedió en el episodio anterior. Eda llega a la empresa. Feren los espera en la empresa. Dice que Denise dice que debe tener cuidado. Feren también dice que Selin vino a trabajar y tomó café. Cuando Serkan Eda entra en la habitación, entra en pánico. Serkan sorprende a Eda. Le da a Eda el libro El Principito que compró su padre. Dice que es muy valioso y precioso para él. Eda está muy impresionada con esta sorpresa. Leila viene mientras tienen momentos emocionales. Serkan no estará satisfecho con esta situación. Leila mintió para sacar a Eda de la habitación. Selin deja la empresa. Ella está detrás de las chicas. Serkan sospecha cuando las chicas están saliendo, que buscaban algo. Serkan le pregunta a Leila a dónde va. Leila dice que está enferma y se va a casa. Selin llega al hospital. Las niñas entran al hospital. Liero desea la puerta. Mientras escuchan la puerta, Selin y el médico abandonan la habitación. Feren entra en la habitación del médico. Feren busca una pista en la habitación. Investiga en su computadora. Ve que no hay ningún registro abierto para Selin. Selin sale del hospital y se va. Me lo sigue a Selin. Mientras tanto, Serkan busca a Eda. Él dice, ¿debería ir y llegar a donde están? Eda entra en pánico. No sabe qué hacer. Serkan también llega al hospital. Dicen que Eda tenía fiebre, por eso vinieron al hospital. Serkan toma a Eda y se va. Dice que te curaré. Lo trae a su casa. Hace té de hierbas con las manos. Si bebes este té, te tengo una agradable sorpresa.
Eda bebe rápido. La sorpresa de Serkan lee un fragmento del libro El Principito. Se habla sin parar. Siempre te escucharé. Nunca me canso. Eda le pide que hable sobre el futuro. Quizás abramos una biblioteca para que nuestros hijos lean. Bueno, haga lo que haga su padre, Nana, para siempre. Eda abraza a Serkan con fuerza. Feren y Melo todavía siguen a Selin. Buscan a Eda. Dicen que Selin estaba bebiendo. Eda también toma una decisión. Dice que dirá que seguirá con Serkan. Eda se sube al coche de Selin. Ella dice que no cree que esté embarazada. Selin dice que no quiere nada, todo lo que quiere es que yo quiero irme de aquí. Mientras tanto, Selin se desmaya. Llevan a Selin al hospital. En el hospital, Selin hizo algunas pruebas. Mientras tanto, Selin se va. Quiero ir ahora. Esperan los resultados. Selin está realmente embarazada. Todos se sorprenderán. Eda se disculpa por no creer. Estoy embarazada de un hombre que no me ama en este momento. Por favor, Serkan está enamorado de ti, no de mí. Eda sigue culpándose a sí misma. Selin está tratando de disparar desde aquí. Sabiendo que Eda es consciente. Cuando Serkan llega a la empresa, pregunta por Eda. Leila dice que Eda no vendrá. La señora Aidan está muy nerviosa. Porque el señor Kemal está en tu mente. Cree que todos merecen una segunda oportunidad y ama a Kemal. Dice que siempre está en el suelo, y ahí va. Dice que hay amor en el aire. Cuando Serkan se despierta, no puede encontrar a Eda con él. Busca a Eda. La mente de Serkan está en Eda. Eda viene en este orden. Abraza a Serkan. Experimenta momentos emocionales. Aidan llega a Kemal. Dice que Serkan le está preguntando. Dice que no quiere que Serkan se entere de esta situación. Mientras tanto, Aidan llama a Serkan. Te recuerda a la cena. Hoy tengo un trabajo para Serkan, Eda, y tú lo tienes. Aifer ha preparado una mesa de cena muy elegante. Esperan a Serkan y su familia. Eda también está muy tranquila. Llegan Serkan y su familia. Se sientan juntos a la mesa. Se sientan en familia y comen. Pero Eda está muy descontento. Serkan va a la habitación de Eda. Eda viene después. Ve dardos en su fotografía en la pared. No haré nada que te moleste a partir de ahora. Incluso si queremos olvidar el pasado, Eda nos estará esperando en alguna parte. Eda tiene que tomar una decisión. ¿Cuál será esta decisión? Eda hace una declaración pública. Que piensas mucho y que ya no pueden estar juntos. Ella le dice que Selin está embarazada. Lleva a tu bebé. Serkan llega a la casa de Selin. Pregunta si está embarazada. No pasó nada entre tú y nosotros. Tú también lo sabes. Te llamé después del accidente, pero solo te recordaba en el accidente. Te llamé para ayudar. No quería que aprendieras. No hay nada que hacer. Aprendiste. Eres el padre de este niño. Serkan sale muy nervioso y vuelve a casa desde ahí. Serkan habla con su madre. Aidan intenta calmar a Serkan. Serkan irrumpe en la empresa. Engin y PRL también dicen que Selin está embarazada. Dice que Eda lo dejó. Serkan busca a Eda, pero no puede alcanzarla. Va a la casa de Eda. Quiere hablar con calma. No es así, tenemos que hablar. Hay una verdad, hay un bebé, dice Eda. Serkan, ven a verme por la noche, estemos juntos a solas. Eda simplemente no sabe qué hacer. Pero quiere ir a Serkan. Serkan ha hecho muy buenos preparativos. Viene con Eda Cyrus. Eda vuelve a deslumbrar con su habitual belleza. Lugares románticos de comida. Serkan sueña con ir a París con la mujer que ama. Esta persona también es Eda. Ellos bailan. Se aman tanto que se puede ver desde sus ojos. Serkan dice que quiere estar contigo toda la vida. Cuando se despertó por la mañana, Eda dejó una nota y se fue. No puedo alejarme de ti en la nota, pero voy solo. No puedo interponerme entre usted y su hijo. Eda se va a otro lado. Aidan llega a su casa para hablar con Selin. Selin pregunta si debería atender al bebé. Aidan, este problema está más allá de mí, no puedo decir haz esto. Respeto tus decisiones. Denise llega a la casa de Selin. Escuchó de Aidan que estaba embarazada. Pregunta si soy el padre de este niño. Rollos de una noche. Este niño no es de Serkan, dice. Este niño es definitivamente el hijo de Denise. Quiere alejarse de Serkan. Viene al aeropuerto. Serkan va tras él para alcanzar a Eda. Serkan llega al aeropuerto. Eda espera que el avión despegue en el aeropuerto. Serkan queda atrapado en la barrera de seguridad. Eda deja de ir y vuelve. Mientras tanto, ve a Eda. Eda también ve a Serkan y en ese momento Serkan se desmaya.
Cuando vea a Serkan así, corre de inmediato. Por otro lado, aunque los ratings de nuestra serie fueron muy bajos, continúa hasta finales de verano debido a su éxito en redes sociales y ventas internacionales. No olviden dar me gusta a nuestro video para aquellos que aman la serie Tocas mi puerta y aquellos que nunca quieren llegar a una final. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal, suscríbete ahora, únete a nosotros. Eso es todo por ahora. Adiós.